Gracias por su palabra que tenemos el privilegio a estudiar las Escrituras y creemos con toda la confianza que este libro es su palabra, que es tu Padre hablando a nosotros a través de las Escrituras, mostrándonos, Padre, sus maravillas, su plan de salvación, la transformación, Padre, que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a creer, Padre, todo lo que está escrito en tu palabra, que no dudamos de ninguna promesa, porque tú cumples todas sus promesas. Todas sus promesas son sí y amén en Jesús. Tú no fallas, Padre, y lo que tú dijiste es cierto. Ayúdanos a creer y no dudar su palabra, Señor. Y hoy enséñanos en este gran libro de Romanos, Padre. Muéstranos lo que tú has hecho por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén, hermanos. Tomen su asiento, por favor. También ustedes saben que hemos comenzado un estudio bíblico en el libro de Romanos. Muchos creen que este libro es uno de los mejores libros en toda la Biblia, porque hay doctrinas increíbles, hay un desarrollo por medio del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y tenemos una doctrina sistemática. Me gusta toda la estructura del libro de Romanos, porque él va a llevarlos paso por paso en temas súper importantes para nuestras vidas. Por eso quiero animarte, toma notas. Si no estás acostumbrado a tomar notas, hazlo, porque ya estamos comenzando. Sea muy bueno tener un cuaderno. También tenemos cuadernos que dice Romanos, y la semana pasada estuvimos compartiendo esos libros con cada uno de ustedes que quiere un libro. Si no recibiste su libro y quieres uno, nada más levantar su mano, y la hermana Carmen va a ayudar a pasar un cuaderno a cualquier persona que no ha recibido su cuaderno todavía. ¿Okay? Y no es para dibujar, por favor. Es para tomar notas del libro de Romanos. All right? También quiero dar muchas gracias a todos los servidores de esta iglesia. Ayer hicimos una conferencia de maestros y llegó como 150 maestros de varias iglesias de Calvary Chapel. Capilla Calvario llegaron aquí, y los hermanos de Calvary Chapel Golden Springs, la iglesia en cual yo estaba congregando 35 años atrás, llegó con ellos a México cada mes a servir, y Dios me tocó mi corazón, y ahora ya tengo más de 30 años aquí sirviendo como misionero. Y tenía el privilegio de conocer a mi esposa también en esta iglesia de Golden Springs. Ellos llegaron ayer, hicimos un evento para los maestros, y quiero felicitar a todos los maestros de esta iglesia que están enseñando a los niños. Un aplauso al Señor por ellos, por favor, porque están amando a los niños, compartiendo Cristo. También estaba compartiendo ayer con los estudiantes, los maestros, que dice de todos los que llegan a Jesús como Salvador, 83% de los que reciben a Cristo hacen en los años 4 a 14. Una vez más, de la edad de 4 a 14, 83% de los cristianos recibieron a Jesús en esta etapa de niños. Y yo digo, qué campo, ¿no? De enseñar niños en la iglesia, instruir niños, porque es un muy buen lugar a pescar almas con los niños, porque muchos reciben a Jesús cuando son niños, ¿no? Si no has enseñado a niños y quieres aprender, habla con mi esposa. Hay mucha necesidad de maestros y maestras para dar estudios bíblicos a los niños, ¿no? Y dirigirlos a Cristo. Ahora, abra sus Biblias en Romanos capítulo 3, por favor. Y ya te digo la semana pasada que antes que comenzamos a estudiar verso por verso, en Capilla Calvario tenemos esta costumbre a estudiar la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo y todo el libro entero. Pero quería dar a ustedes mejor en este estudio una descripción general de todo el libro. Y porque yo creo que cuando uno entiende todo el panorama de Romanos, nos ayuda cuando comenzamos paso por paso, en piezas pequeñas. Y es como una rompecabezas, ¿no? Que es muy difícil saber dónde van las piezas hasta que miras todo el rompecabezas
ya que miras todo, ya sabes cómo van las piezas. Y por eso quiero dar una descripción general de Romanos. Y vamos a tomar 3 o 4 semanas para hacerlo. Porque estaba estudiando y son temas impresionantes. Vamos a terminar el repaso y después regresamos al capítulo 1 y vamos verso por verso. Pero quiero que ustedes entiendan primeramente cómo fluye el libro, porque es un increíble libro. ¿Okay? La semana pasada hicimos, la primera parte es la introducción. Capítulo 1, versículo 1 a 17. Es cuando el apóstol Pablo está dando la introducción del libro. ¿Okay? Una vez más, Pablo nunca fue a Roma, ninguna vez. Él no plantó la iglesia en Roma. Por eso está dando una introducción larga de 17 versículos. Y el contenido va a comenzar en versículo 18. Y la primera cosa que Pablo quería enseñar es la culpabilidad del ser humano. Que todos somos culpables delante de Dios. Y esta sección es en capítulo 1, versículo 18 a capítulo 3, versículo 20. En toda esta sección, Pablo está expresando la culpabilidad del ser humano. Y él comenzó con los gentiles. La iglesia fue formada en Roma de judíos y gentiles. Y Pablo está desarrollando una doctrina sistemática, impresionante, la verdad. Pero la primera cosa que Pablo quería mostrar es que los gentiles están culpables delante de Dios. La primera cosa. La segunda cosa es que los judíos también están culpables delante de Dios. Porque los judíos tienen mucho orgullo a decir que somos el pueblo de Dios. Y ellos aborrecen los gentiles, los no judíos, como eran sucios, pecadores y como si ellos fueran justos. Y Pablo quiere mostrar a los judíos que también ustedes son culpables. Y la conclusión es, todos somos culpables. No hay ninguno justo, no hay ninguno recto. Nadie es justo delante de Dios. Y creo que es muy importante que entendamos eso hoy en día. Que no hay nadie justo delante de Dios. No hay nadie recto delante de Dios. La Biblia es muy clara que todos somos culpables delante de Dios y no hay ninguna excepción. Y vamos a ver muy rápido en Romanos 3, versículo 9 a 12. Y si me ayudas, Raúl, a leer eso, vamos a leerlo para esta conclusión que todos somos culpables. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, el primer lugar donde el apóstol Pablo comenzó es la culpabilidad del ser humano. Y es muy importante que entendamos que no hay nadie justo, ninguna sola persona. Pablo está mostrando claramente que todos somos culpables delante de Dios. Y es un buen lugar a comenzar. Porque si alguien quiere ser salvo, tienes que entender primeramente su culpabilidad, que soy culpable delante de Dios. Amén. Porque hay unas personas que no entienden, no sienten culpables. Y dicen, pues, yo no soy mala persona, soy buena persona. Yo hago buenas cosas y yo no soy malo, soy bueno. Pero eso es contra la Biblia, porque la Biblia nos muestra que todos somos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos somos culpables. Y para mí me encanta eso, porque yo soy culpable delante de Dios y puedo reconocer eso. Y que yo no puedo hacer nada en mis propias fuerzas para justificarme. Soy culpable delante de Dios. Y es muy importante que todos entendemos que somos culpables. Por eso Pablo dio un buen tramo de la introducción. Y el primer punto es que gentiles están culpables, judíos están culpables, todos somos culpables. Ahora, ¿qué hacemos? Porque si todos somos culpables delante de Dios, y si soy pecador condenado delante de Dios, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y después, el segundo tema que Pablo tocó después de eso es la justificación. ¿Cómo Dios justifica pecadores? Lo bueno es que Dios tiene un plan para justificar el pecador. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta eso porque soy culpable
de muchos pecados, soy culpable, pero Dios tiene una manera para justificarme delante de Él. Y me encanta su manera, porque es increíble, la verdad. Y vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 3, porque la sección de justificación en capítulo 3, vamos a leer versículo 22, 21 y 22. Por favor, Raúl. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí dice que Dios tiene una forma para justificar al pecador. Y su forma no tiene nada que ver con lo que tú haces. Fíjate lo que estoy diciendo. La forma de Dios para justificar al pecador no tiene nada que ver con lo que tú haces. Qué bonito, ¿no? Que Dios no dijo, haz eso, eso y eso y eso y voy a justificarte. No, la manera de Dios no tiene nada que ver con lo que tú y yo hacemos. No es por la ley, no es por nuestras obras, no es por lo que hacemos. La manera a justificarnos tiene todo que ver con Jesucristo. Amén. Todo lo que Jesús hizo por nosotros. Somos justificados ahora por confiar en Cristo, por creer en lo que Él hizo por mí. Es por fe que el pecador es justificado. Amén. Soy pecador condenado, no puedo salvarme, no puedo hacer nada por mi caso, pero Dios justifica el pecador solamente por medio de su fe en Jesucristo. Es increíble que Dios declara al pecador justo por su fe. Me encanta eso, porque yo sí puedo creer en Él. Amén. Podemos creer en Él. Y el que cree en Él sea justificado por tu fe, no por tus obras, no por tus hechos. Ahora, es algo maravilloso porque vamos a ver en versículos 23 y 24 esta hermosura de lo que hizo Dios por nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira, en versículo 24 hay 4 palabras claves. Quiero poner un círculo en cada palabra en su Biblia si quieres o en sus notas. Pero dice siendo justificados. Es en tiempo pasado. Siendo justificados. Y la palabra justificado quiere decir declarado justo. Tú ya fuiste declarado justo, aun que tú no eres justo. Tú no eres justo. Tú no vives una vida de justicia. Pero Dios declaró al pecador justo. Amén. Es una declaración que Dios hace al pecador, aun que tú no vives justamente. Si crees que estoy mintiendo, pregunta a su esposa. O su esposo. Van a decir, no hombre, mi esposo no. Pero lo bueno es que Dios declaró al pecador justo, aunque tú no vives justamente todavía. La otra palabra me gusta es siendo justificados gratuitamente. Pongo en el círculo la palabra gratuitamente. Quiere decir que a ti no costó nada. No costó a ti absolutamente nada para ser justificado. Tú no hiciste nada para merecerlo. Tú no hiciste nada. Pero Dios dio a ti la justificación gratuitamente. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me costó nada para ser justificado. Pero obviamente costó Jesucristo su vida sobre la cruz de Calvario. Amén. Para mí es gratis. Pero Jesús pagó con su propia sangre. El precio que Jesús pagó es enorme. El precio sí fue pagado, pero tú no tienes que pagar nada. Tú estás justificado gratuitamente. Y la siguiente palabra dice aquí, por su gracia. ¿Qué quiere decir gracia, hermanos? Favor, ¿qué? No merecido. Tú fuiste justificado gratuitamente por su gracia. Es algo que tú no mereces y nunca vas a merecer. No va a llegar el momento cuando tú ya vas a merecerlo porque eres una buena persona, buen cristiano. Nunca vas a merecerlo. Es un favor que tú no mereces. Palabras increíbles.
Justificado gratuitamente por su gracia. Y después dice, mediante la redención que es, ¿en qué? En Jesucristo, la redención. Tú fuiste comprado con la sangre de Jesús. Increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Ahora, en las primeras dos secciones, Pablo dijo, primeramente, quiero hablar que todos son culpables delante de Dios. En la segunda sección, quiero hablar de la justificación. Es una doctrina sistemática que Pablo está llevando paso por paso. Eres culpable, pero no preocupas. Dios justifica al pecador. Amén. Y eso me da mucha esperanza, como, yo puedo levantar mi mano y decir, Señor, yo soy culpable, soy pecador. No soy justo, no soy digno, no merezco nada de ti, pero también puedo recibir por fe la justificación por fe, porque es algo increíble que Dios ha hecho por mí. Amén. Es gratuito, no me costó nada. Por gracia, por la redención, Dios hizo todo, hermanos. Ahora, ya miramos las primeras dos secciones. Ahora, ¿cuál es la siguiente sección si vamos paso por paso? Es la santificación. Toma nota, ya vamos a comenzar el nuevo tema del día de hoy. Ahorita fue un repaso de la semana pasada, pero hoy es santificación. Porque Pablo sabía que hay personas que van a malentender lo que él está diciendo. Y cuando hablo de eres culpable, pero Dios justificó a ti por gracia, sin obras, Pablo sabía que personas van a tomar una conclusión. Pues si Dios me salvó por gracia, y si es por fe, y no tiene nada que ver con lo que yo hago, pues eso quiere decir que puedo seguir pecando. Puedo seguir pecando, porque soy salvo por gracia, no por obras. Y por eso, pues, si es así, ellos tomaron la gracia de Dios como una licencia o un permiso para seguir viviendo en pecado. Y hay personas que hacen eso hoy en día. Usan la gracia de Dios como licencia para cometer fornicación, adulterio, toda clase de perversidad. Pero dicen, soy salvo por gracia, no tiene nada que ver conmigo. Pero verdaderamente la conclusión es que ellos no entienden lo que sucedió cuando fueron salvos. Ellos no entienden la dinámica que pasó. Cuando alguien es verdaderamente salvo por la gracia de Dios, hay una dinámica que sucede en tu corazón, en tu persona. Y muchos no entienden eso. Hablan con la gracia, es una frase que quiere decir que yo puedo pecar y pecar y pecar, pero ellos nunca fueron convertidos. Y no entienden la dinámica que Dios ha hecho en tu corazón. Ahora, esto es lo que Pablo va a compartir en esta segunda sección y vamos a quedarnos hoy en esta sección. Capítulo 6, 7 y no creo ni vamos a llegar a 8 hoy. Pero vamos a ver, lo número 1 de la santificación es la victoria sobre la carne. Apunta eso, número 1, victoria sobre la carne. La santificación es el proceso en cual Dios está cambiando tu vida paso y paso más a la imagen de Jesús. ¿Okay? Ahora, mira, aquí viene la pregunta en capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? Raúl, lees por favor 1 y 2, por favor, Raúl. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ahí está la pregunta que Pablo estaba contemplando, ¿no? Y muchos dicen esto, brother, cuando tú hablas de la gracia de Dios, ¿qué estás diciendo? ¿Que podemos vivir en pecado? Y Pablo dijo, definitivamente no. Pero el concepto de esa persona aquí es como diciendo, si Dios me salvó por gracia, y si me justificó por fe, cuando yo era un pecador culpable delante de Él, pues no quiere decir que debo seguir pecando para que la gracia abunde. Esa es la lógica, ¿no? Como debo de seguir pecando para que la gracia abunde más y más por medio de mi pecado. Y Pablo dijo, definitivamente no, porque tú no entiendes la dinámica que pasó. Cuando tú verdaderamente recibiste a Cristo, no entiendes la dinámica, porque el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué está diciendo? Que tú moriste al pecado.
Tú dices, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo murió al pecado? Hermano, eso va con tu unión con Jesús. Tú fuiste unido con Cristo en su vida, su muerte, su sepultación y su resurrección. Tú fuiste crucificado con Cristo, dice la Biblia. Pero ¿cómo? Estoy aquí. ¿Cómo fue? La Biblia dice que tú ya fuiste crucificado. ¿Qué está hablando eso? Tu naturaleza pecaminosa ya fue crucificado con Cristo. ¿Cómo viviremos más en pecado si morimos? Ahora, esta realidad que ha sucedido en tu corazón está expresado simbólicamente en el bautismo de agua. Y vamos a ver eso en versículos 3 y 4, Raúl, lo que dice acerca del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, el bautismo en agua es una ilustración externa, un símbolo o una ilustración externa de algo que ya sucedió en tu corazón, internamente. Cuando tú recibiste a Cristo como su Señor y Salvador, el bautismo en agua es un símbolo externo de lo que ya pasó internamente cuando tú recibiste a Cristo. Dice que Pablo dijo que tú ya fuiste bautizado a su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues simbólicamente, cuando tú fuiste metido bajo el agua, simbólicamente tú fuiste sepultado con Cristo. Es un símbolo. No pasó en el momento del bautismo, pero el bautismo es un símbolo para que la gente pueda ver lo que sucedió en tu corazón cuando tú recibiste a Cristo. Fuiste sepultado con Cristo en su bautismo. Amén. Igual como Jesús resucitó del muerto, por el poder de Dios, tú también resucitaste simbólicamente cuando saliste del agua. ¿Okay? Moriste, sepultaste y ya subiste. Es simbólica de qué? De la nueva vida en Cristo. Amén. Y ya no somos las mismas personas. Ahora dice, andemos en nueva vida. ¿Cómo tú vas a seguir practicando el pecado? Ahora tú ya no quieres practicar el pecado, porque tú naciste de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti ahora. Ahora nosotros ya no queremos practicar el pecado. Nosotros queremos vivir una vida que agrada a Dios. Amén. Si tú has nacido del Espíritu Santo, tú quieres vivir una vida que agrada a Dios, porque tú amas a Dios. Tú quieres agradar a Dios. Tú quieres vivir en santidad. Es su anhelo como cristiano. Si tú no tienes ese anhelo, es muy probable que nunca convertiste. Es muy probable. Porque el que es nacido de Dios va a tener una profunda pasión para vivir por Dios. ¿Ustedes tienen eso, hermanos? ¿Ustedes aman a Dios? También vas a tener vas a aborrecer el pecado. Es como, ya no quiero vivir esta vida. Yo amo a Dios y yo no quiero vivir una vida pecaminosa. Pero a veces fallamos. Y vamos a hablar más de eso al rato. Pero mi corazón está con Él. Amén. Mi espíritu está renacido. Por eso yo quiero vivir en santidad. No quiero pecar. Amén. Y ustedes también tienen, si ya han sido nacido de Dios, ustedes saben bien lo que estoy diciendo. Pero a veces lo que tú no quieres hacer, tú haces. ¿Cierto o no? A veces fallamos. Vamos a hablar más de eso. Pero una vez más, el bautismo en agua es un símbolo externo de algo que sucedió adentro, cuando tú recibiste a Cristo. Morimos con Él, la vida antigua, resucitamos con Él, ahora habla de la nueva vida, transformación, y ahora ya no queremos continuar en pecado. Ya no queremos pecar. Queremos vivir por la gloria de Dios. Si tú nunca has sido bautizado en agua, quiero animarte, no esperas. Si eres cristiano y nunca has sido bautizado en agua, no debes de esperar. Porque es la primera cosa que Pablo tocó en la justificación. En la santificación. Porque dijo, somos culpables, fuimos justificados por fe, y ya en la santificación, la primera cosa que tocó es el bautismo.
Y que es importante por cada cristiano ser bautizado en agua. Amén. Ahora vamos a ver poco más esta idea que nosotros morimos. ¿Cómo seguimos en pecado si no entendemos lo que sucedió espiritualmente? Versículos 6 a 11. Vamos a ver todo ese tramo que dice bien claro que tú ya fuiste crucificado con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pablo está muy claro que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. El viejo hombre tiene que ser crucificado. Dios no vino para reformar el viejo hombre o el hombre pecaminoso. Él no vino para reformarlo, Él vino para crucificarlo. Tiene que morir, ser crucificado este viejo hombre. Él no vino para repararte, Él vino para matarte, matar el viejo hombre sobre la cruz de Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ahora ya no somos esclavos al pecado. El cristiano nacido del Espíritu Santo ya no eres esclavo al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Porque Cristo murió para liberarte del poder del pecado. No nada más el penalidad o el castigo, también el poder. Jesús murió para liberarnos del poder del pecado, para que ahora tú y yo podamos vivir una vida que agrada a Dios. Amén. Porque fuimos nacidos del Espíritu Santo. El viejo hombre fue crucificado. Ahora ya podemos vivir una vida que agrada a Dios. Como el viejo hombre fue crucificado, Dios dio una nueva hombre. Cuando salimos del agua es un símbolo que la nueva tú ya salió. La nueva tú está nacido en Cristo. Amén. El viejo tú es muerto, crucificado. Ahora el nuevo, ¿se dice el nuevo tú o no? Es creado en Cristo. Para buenas obras. Para vivir por Dios en la nueva vida. Por eso todo esto dijo Pablo, ¿cómo vas a seguir viviendo en pecado? No entiendes la dinámica. Cuando tú recibiste a Cristo, tu viejo hombre fue crucificado. Fuiste sepultado, ahora estás vivo y ahora tienes una nueva naturaleza. La nueva naturaleza siempre va a querer agradar a Dios. Amén. Por eso sabemos quién son nacidos de nuevo y no. Es evidente. Si tú no tienes pasión por Dios y un corazón para obedecer a Dios y vivir en santidad, es muy probable que tú no naciste de nuevo. Si tú practicas el pecado y practicas como nada, es muy probable que tú nunca fuiste nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo aborrece el pecado y ama a Dios. No estoy diciendo que nunca vas a pecar y nunca vas a fallar. Vamos a hablar de eso en detalle. La batalla interna ahora del cristiano. Pero mira, la clave es en versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra consideraos, is that how you pronounce it? Consideraos, quiere decir, literalmente, cuando se consideraos, es como creer lo que Dios dijo en su palabra. Aquí, creer lo que Dios dijo en su palabra. Creerlo. ¿Creer qué? Que tu viejo hombre fue crucificado. Y que ahora tienes una nueva criatura. Creerlo. Aunque tú no sientes. No es por sentimientos. Aunque tú no entiendes completamente. Eso no importa. Dios sí dice, la palabra considerarse es creer lo que Dios dijo en su palabra. Es todo. Creerlo. ¿Qué tenemos que creer? Que somos muertos al pecado, y no solamente eso, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Tenemos que creer eso. Si Dios dijo eso, creo. Amén. Creo que no tengo que seguir viviendo en pecado. Tengo otra dinámica donde puedo vivir por Dios. Y tienes que creer eso, porque Dios dijo, así dice la Escritura. Amén. Creerlo. Considerar su viejo hombre muerto. Y la gran pregunta es, si un cristiano debe de seguir en pecado. Definitivamente no. No, porque la dinámica que sucedió es increíble, sobrenatural. Tú eres una nueva persona. Amén, hermanos. Por eso no debemos seguir practicando el pecado, pero el que no entiende eso, muchas veces sigue caminando en la naturaleza pecaminosa. Es horrible existencia por el creyente que no sabe cómo ganar la victoria y vive siempre derrotado. Pero ahora mira, versículo 12 y 13, mira lo que tenemos que hacer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Él quiere decir que no dejar al pecado a controlarte. Porque el pecado va a querer controlarte. Por eso dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro... No dejar el pecado a controlar tu vida como cristiano. ¿Están de acuerdo? Porque siempre va a querer tomar control. La naturaleza pecaminosa está todavía en ti. Y siempre va a querer tomar control, dominio. Por eso hay una batalla interna con el Espíritu Santo que mora en ti, que quiere justicia y rectitud, y la carne que quiere pecar. El Espíritu nunca va a pecar y la carne nunca va a agradar a Dios. Son opuestos. Pero tú y yo no podemos dejar la carne o el pecado reinar, porque fíjate como en el carro, el pecado ya no tiene volante, Cristo tiene volante, pero está en el carro todavía. Y el pecado, como está en el carro todavía, quiere tomar el volante, quiere tomar control, quiere dominar tu vida y va a luchar y pelear todos los días. Por eso, tristemente, tú y yo vamos a vivir toda la vida cristiana luchando con esa batalla interna. El espíritu luchando contra la carne y la carne luchando contra el espíritu. Y esos dos son opuestos y tú vas a sentir esta gran lucha diario. Por eso dice, no dejar el pecado a reinar en tu cuerpo. ¿Qué dice? Dice aquí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Hermanos, no podemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos para satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra carne. No podemos dejar eso, no podemos presentar mi vida a obedecer mis deseos corruptos. Dice, no tiene que obedecer los deseos pecaminosos. Pero dice lo contrario, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿cómo? Como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Hermano, ahora tenemos que usar nuestro cuerpo para obedecer la dirección del Espíritu, la justicia, la rectitud, lo que agrada a Dios. Algo va a controlarte, en la carne o el espíritu. Uno de los dos van a controlarte. Tú vas a decidir quién. Nadie puede decidir por ti. Vas a presentarte tus miembros a injusticia, el pecado, y vas a pecar y ver pornografía, adulterio, vas a robar, vas a mentir, y tu cuerpo va a hacer toda clase de maldad, pero vas a venir a la iglesia y alabar a Dios. No. O puedes presentar su cuerpo a justicia y agradar a Dios y haz lo que Dios quiere.
Es lo que Pablo está diciendo. Amén, hermanos. Ya hemos mirado que la gracia de Dios no es una licencia o permiso para vivir en pecado, no, contrario. Nos da victoria sobre la carne. Amén. Ya no somos esclavos a la maldad como antes. Por eso dice, ¿debemos de seguir en pecado? Definitivamente no. Si tú entiendes la dinámica, lo que pasó en tu corazón, entiendes que eres una nueva criatura. Fuiste muerto con Cristo, crucificado. Ahora vive por la gloria de Dios. Y puedes. El mundo no puede hacer eso porque tiene una naturaleza solamente. ¿Y cuál es? La naturaleza pecaminosa. Por eso todo lo que hacen es una desgracia a Dios. Pero tú y yo tenemos otra naturaleza que puede agradar a Dios. Por eso estás aquí en la iglesia hoy. Por eso tú amas a Dios. Por eso lees tu Biblia. Por eso oras. Por eso quieres servir. Porque Dios nace en ti. No es por ti, es por Dios que vive en ti. Amén. Ahora vamos a mover al segundo paso. La primera fue la victoria de la carne, capítulo 6. Ahora vamos a ver libertad de la ley, capítulo 7. Libertad de la ley. La palabra ley está usada 23 veces en este capítulo. Es una referencia a la ley de Moisés. Y conforme al apóstol Pablo y toda la escritura, nadie va a ser justificado delante de Dios por la ley de Moisés. Nadie. Muchos han tratado. Es muy frustrante. Nadie trató más que el apóstol Pablo antes que fue convertido a Cristo. Pablo era un fariseo, un miembro de la Sanedrín, un hombre celoso por la ley de Moisés. Pero cuando Pablo fue convertido a Jesús, él reconoció su gran error, su gran falla. ¿Y qué error? Porque toda su vida estaba tratando a vivir justamente delante de Dios por la ley. Y Pablo subió el monte, imagina un monte, y todos subiendo, y Pablo llegó arriba del monte. Él encontró que fue un gran error. Porque nadie se ha justificado por la ley de Moisés. ¿Sabe por qué, hermanos? El problema no es con la ley. La ley no es el problema. El problema, ¿qué es? Es nosotros. Tú y yo somos el problema. La ley no, la ley es justa, santa, buena, pero tú y yo somos corruptos, contaminados. El problema no es con la ley, es con nosotros. Fíjate lo que dice la Escritura. Versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, dijo Pablo, ¿la ley es pecado o la ley es malo? Definitivamente no. La ley es diseñada para mostrarme mi corrupción. Cuando la ley dice, no codicia, ¿qué dice no codicias? Ahora ya puedo ver como un espejo y llegar, caray, soy codicioso. ¿Sí entiendes? Antes que llegó la ley, yo no doy cuenta de eso. Vivió como quería y hace lo que quería, no ni doy cuenta. Pero ya que la ley dice, no seas codicioso, yo digo, veo en mi corazón que soy codicioso. Y la ley fue diseñado para mostrarnos lo que está en nosotros. Una naturaleza contaminada, corrupta, pecaminosa. Por eso dice versículo 12, fíjate lo que dice. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Mira, 3 palabras. La ley es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios. Y Dios es santo. Dios es justo. Dios es bueno. Por eso la ley es de Dios. Y por eso la ley no tiene ninguna falla, ningún problema. Sí tiene una, vamos a verlo más a rato. Pero fíjate lo que dice versículos 13 y 14, por favor. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí es el problema. Dice, porque sabemos que la ley es ¿qué? La ley es espiritual. Pero más yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no es con la ley, el problema está conmigo. ¿De acuerdo? Por eso es imposible a justificarnos delante de Dios por nuestras buenas obras o nuestro buen comportamiento. Como dice uno, sea buena persona. Eso es futile. How do you say futile? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos corruptos. Por eso Jesús vino. ¿Por qué vino Jesús? Porque Jesús cumplió la ley perfectamente, sin ninguna falla, por ti y por mí. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cuándo da gloria a Dios por eso? Jesús hizo por mí lo que yo no puedo hacer, porque soy pecador, condenado. Jesús dijo, ¿sabes qué? Mi Padre es santo, mi Padre requiere santidad sin ninguna falla, y como tú no puedes cumplirlo, voy a llegar a hacerlo por ti. Y por eso Jesús vino. Y cumplió la justicia, los justos requisitos de Dios por mí. Y dijo, Jesús, Cristóbal, vamos a hacer un intercambio. Dame su contaminación y yo te doy mi justicia a ti. ¿Qué intercambio, no? Es lo que Jesús hizo por nosotros. Y no nada más cumplió la ley por nosotros, Él fue a la cruz y pagó el precio por cada vez que tú fallaste a Dios. No olvidas, alguien tiene que pagar. Dios no va a cerrar sus ojos. Alguien tiene que pagar por cada vez que yo fallo a Él. Alguien tiene que pagar. Y por eso Jesús vino. Digo, dos cosas voy a hacer. Voy a cumplir la ley por ti y voy a pagar el precio por cada vez que tú fallaste. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es bonito Dios? ¿No es bonito? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién puede levantar su mano contra Dios y decir, ¿sabes que no quiero nada de eso? ¡Qué horrible! Cuando Dios ha hecho todo por nosotros. Ahora, vamos a salir de Romanos un minuto y vamos a ver en Gálatas, porque también es un libro donde habla mucho de la ley y el propósito de la ley. Pero algo que quiero mostrarte en versículo 21 acerca de la ley es interesante. Versículo 21 dice así. ¿Listos? Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada podría vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué está diciendo eso? Si la ley podía dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley podía impartir vida a ti, tú puedes ser justificado por la ley, porque puedes cumplir la ley. Pero la ley nunca fue diseñada por Dios para dar vida a alguien, nunca. La ley fue diseñado más que todo para mostrarte el pecador que eres, para condenarte. ¿Estás conmigo? La ley nunca fue dada para dar vida. La ley dice, ¿sabes qué? Debes de volar, pero no nos da alas. La ley dice, debes de vivir en justicia perfecta, pero no nos dio poder. No nos dio poder la ley. Por eso nadie se ha justificado por la ley, porque la ley nunca fue diseñada para justificarte. No nos dio poder. Por eso es muy vacío a alguien tratando en su naturaleza pecaminosa a cumplir la ley. Es vano. Igual como un cristiano, es muy frustrante un cristiano que está tratando de vivir la vida cristiana en el poder de su carne. Es posible. Es muy posible que hay muchos cristianos hoy en día súper frustrados en su experiencia con Dios. ¿Por qué?
Porque están tratando de vivir la vida cristiana en su fuerza, en su naturaleza pecaminosa. Es frustrante. Te vas a querer tirar la toalla. ¿Para qué? No puedo. Es frustrante. Ahora, el propósito de la ley está dado en versículos 22 a 25. ¿Qué dice ahí? Del mismo capítulo, en Gálatas. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Mira, dice que antes que llegó Jesús, la ley era como estábamos confinados bajo la ley, encerrados. La ley tenía su función, es como casi encerrar su pueblo. No cometer adulterio, no matar, no usar el nombre de Dios en vano, no tener idolatría. Y Dios dio su ley más o menos para encerrar su pueblo, así dice, para que controlarlos un poquito, ¿no? Que no van a la locura. Dios ponga como guía. Pero ya que vino Jesús, dice que la ley después, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es alguien como los judíos tenían, o los romanos también, esclavos que cuidan los niños hasta que tienen cierta edad. Okay? Son bajo sus enseñanzas y su guianza. Y dice que la ley era nuestro ayo. ¿Para qué? Para controlarlos por un tiempo, pero el fin es llevarlos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La ley fue diseñada para llevarte a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces su contaminación delante de Dios, y tú reconoces su culpabilidad delante de Dios, y la ley está condenándote, y tú escuchas y entiendes, soy condenado, no puedo obedecer la ley, quiero hacerlo, pero no hago. ¿Y qué hago? Pues después escuchas de la gracia de Dios, que Cristo vino y murió por ti en la cruz de Calvario. Resucitó el tercer día. Y si tú crees en Cristo, seas justificado por fe, no por obras. Y la ley fue diseñada a guiarte a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que seas justificado por fe. Y el que es justificado por fe ya no es bajo la ley. Ya no está bajo la ley. La ley cumplió su propósito. Es llevarte a Cristo. Ya que tú recibiste a Cristo, ya no eres bajo la ley. Porque ¿sabe qué, hermanos? La persona hoy, quien está bajo la ley, está bajo una condenación, una maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice una cosa clara: cumple al 100. Cumple al 100. Si quieres ser justificado por tus obras y por la ley, cumple al 100. Ninguna falla. Dice, está bajo una maldición. Mira, vamos a leer el mismo capítulo de Gálatas, versículos 10 a 14, lo que dice ahí, Raúl. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está diciendo Pablo, es muy claro: si tú quieres ser justificado por tus buenas obras, estás bajo una maldición. Bajo una maldición. Porque maldito es cada persona que no guarda toda la ley. Maldito eres. Como Dios diciendo: ¿quieres tratar tu propia fuerza? Cumple todo. Si no quieres mi hijo y no quieres su justicia, tú cúmplelo. Toda la ley, sin ninguna falla.
Es una maldición. Porque nadie cumple, nadie puede. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Jesús fue hecho una maldición porque maldito el que está clavado sobre una madera. Jesús fue crucificado. Jesús fue hecho una maldición. Amén, hermanos. Jesús cumplió la ley por ti y fue hecho una maldición por ti. Porque Él pagó el precio por tus pecados. Qué bonito, ¿no? Qué glorioso es Dios. Porque yo soy pecador y esas son las buenas nuevas. Porque yo no puedo salvarme. Soy culpable de muchas cosas. Pero Jesucristo llegó para redimirnos de la maldición. Fue hecho maldición. Ahora el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Hermano, el justo no es por tus obras, no es por lo que haces. El justo vivirá por fe. ¿Cómo? Todos los días vivimos por fe. Amén. Siempre tenemos que confiar en Cristo y no en nosotros mismos. ¿A qué hora terminamos los servicios? ¿A la 1? Ok, un versículo más. Regresamos a Romanos. Fíjate, ¿estás todavía despiertos o no? En capítulo 6, Pablo habló más de los que usan la gracia como licencia para pecar, y Pablo mató eso. Capítulo 7 es gente que son legalistas, y Pablo también mató eso. No ve la gracia como licencia, pero tampoco no sea legalista. Hay un balance en el medio. Es fe en Cristo. Ahora, capítulo 7, versículo 6, lo que dice ahí. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Me dice que pero ahora estamos libres de la ley. Ya no, tú y yo no somos bajo este ayo. Fuimos liberados por la muerte de Jesús. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Antes estuvimos sujetos a la ley. Ahora, de todo modo, servamos bajo el régimen nuevo de ¿qué? Del Espíritu Santo, hermanos. Y no bajo el régimen viejo de la letra. En otras palabras, hermanos, tú y yo ya somos libres de la ley. Amén. De esta ley de condenación, de esta ley de culpabilidad. Ya somos libres de la ley. Ahora podemos servir a Dios como en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La ley ya no está escrito en tablas de piedra, pero está escrito en tu corazón por el Espíritu Santo. Y ahora podemos servir a Dios. ¿No te dice servir a Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren servir a Dios? ¿Cuántos de ustedes están sirviendo a Dios? Hermanos, somos siervos de Dios. Tenemos que servir en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, después, hoy no, porque el tiempo ya se acabó. Y como soy muy respetuoso de los horarios, vamos a ver, porque ahora somos cristianos y Pablo va a aclarar en el siguiente, terminando capítulo 7, que no solamente porque somos cristianos, quiere decir que la batalla ya terminó. Es en lo contrario, hermano. Tengo malas noticias. La batalla ya comenzó. Ya comenzó. Porque antes tú estabas muerto, tú tenías una naturaleza nada más, una naturaleza pecaminosa. Es todo lo que tú tenías. Y tú pecaste y pecaste y pecaste, casi no sentías nada, pues qué chido, ¿no? Pero ya que recibiste Cristo, ahora esa lucha interna comenzó. Porque tú ya no quieres pecar. Ya quieres vivir por Dios. Pero encuentras un problema interna. Porque tú dices, yo no quiero pecar, pero pecó. ¿Cierto o no? Lo que yo no quiero hacer es lo que hago.
Y después tú encuentras, ups, hay un problema. Y el problema es que ya tienes dos naturalezas. Y el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Y los dos quieren tomar controlar de tu vida. Y tú vas a decidir quién va a dirigirte. Amén. Tú y yo vamos a decidir si voy a dejar el pecado a reinar en mi vida, que es posible, o si vas a presentar tus miembros como instrumentos de justicia y vivir por Dios. De esta batalla vamos a terminar la siguiente semana, terminando capítulo 7, cuando Pablo dijo, miserable, oh miserable de mí, ¿quién va a salvarme de esta situación? En capítulo 8, él va a encontrar la respuesta. ¿Quieres la respuesta? Ven la siguiente semana. Padre, gracias por su palabra. Es una cosa increíble, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, que ahora la dinámica nueva, que ya no podemos seguir en pecado porque tenemos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es piadosa. Señor, pedimos, ayúdanos, Padre, a someternos a ti, rendir a ti, entregar a ti nuestras vidas, depender en Jesús, en el Espíritu Santo. Confía en ti, alimentar nuestro espíritu. Pasa tiempo alimentando nuestro espíritu y no tanto alimentando nuestra carne. Enséñanos, Padre, a ser victoriosos, no derrotados. Podemos vivir una vida victoriosa porque tú nos has entregado la victoria. Enséñanos, Padre. Tú gracias por su palabra. Amamos a ti, Señor, y amamos la Escritura. Creemos que esta es tu palabra. Hay poder en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.